Biankang sugirió completar el acto, pero Yansun negó con la cabeza y dijo, dejemos que todos los lisiados queden con Sao Sengde. A las 2 de la madrugada, el cielo se hundió aún más en la oscuridad total, y toda la capital real quedó en ruinas. Quedaban pocas personas vivas en los campos, y el último equipo regresó de Fujiyamen, informando que los oficiales de allí ya habían escapado. Después de masacrar a unos 100 soldados, regresaron. En este instante, aparte de los 3000 guardas bajo Sonke, y las 3 divisiones que estaban actualmente en combate con la guarnición del emisario del suroeste, no había más fuerza militar. Maestro, debemos informar a los soldados del emisario del suroeste para que se retiren. Es hora de que nos vayamos. Sí, ya es hora de irse. Yansun asintió lentamente mientras contemplaba la tierra carbonizada que quedaba de la capital real. Si ese es el caso, procederé a transmitirles la orden. Detente. Yansun miró a Shirui y preguntó, cuando mencioné que llevaríamos las fuerzas del emisario del suroeste. Shirui se quedó atónito e interrogó. Maestro. Yansun se dio la vuelta y continuó hablando de manera práctica. La guarnición del emisario del suroeste se sacrificó y se ofreció a quedarse para bloquear el avance de los feroces enemigos para preservar la fuerza de Yanbei. Son leales y fieles, y deberían ser el modelo de todos los soldados. Shirui juntó las cejas y avanzó. Pero, general. Antes de terminar su oración, Biankang lo retuvo y le tapó la boca. General Shirui, por favor, no dude de la lealtad de la guarnición del emisario del suroeste. Permanecieron encubiertos en la capital durante muchos años, solo esperando esta oportunidad para contraatacar al imperio. La mirada de Yansun se mantuvo firme. La frialdad en su tono fue todo menos delicada, como una flecha perforada profundamente en el corazón de la multitud. Biankang de inmediato siguió. Sí, maestro, en efecto. Son honorables al sacrificarse por nuestro país, y siempre los recordaremos como ejemplares de soldados. Su mano sostuvo firmemente la ropa de Shirui, temiendo que este compañero pronunciara más palabras que pudieran irritar a Yansun. Al ver la despiadada masacre de Yansun justo antes, no tenía dudas de que este hombre aparentemente pacífico ordenaría su ejecución con solo un gesto de sus manos. De acuerdo, todas las fuerzas deben retirarse de la puerta norte. Al salir, sellad la puerta. Los majestuosos caballos de guerra salieron disparados, y las puertas se cerraron de golpe. Más asterisco, más asterisco, más. En ese mismo momento, fue como si el cielo y la tierra se oscurecieran, y los soldados de la guarnición del emisario del suroeste que estaban en combate con la 12ª, 19ª y 36ª división se encontraban completamente perdidos, aturdidos. Después de una larga pausa, una voz desesperada reverberó. Su Alteza, todavía quedan algunos nosotros, todavía estamos aquí, hemos sido abandonados, fuimos traicionados. Las semillas del miedo florecieron dentro de sus corazones, y sus formaciones que colgaban con cuerdas descendieron completamente en un caos absoluto. Los soldados salieron de sus posiciones y se dispersaron, chillando miserablemente con miedo. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Hemos sido abandonados. El comandante de la 19ª división, Fang Baiyu, instantáneamente aprovechó esta oportunidad para reunir a sus hombres. Se secó una marca de sangre en la cara y gritó: «Hermanos, seguidme, matadlos. Las tropas leales están aquí. Nuestros refuerzos están aquí», gritaron inmediatamente los soldados de la 19ª división. Con las cejas afiladas y una mirada firme, el hombre que llevaba los refuerzos llevaba una armadura blanca y sostenía una hoja verde pálido. Montando majestuosamente, parecía la encarnación de la victoria, despejando un camino manchado con la sangre de los generales enemigos.
Es el séptimo príncipe. Sus refuerzos vinieron. Tras la llegada de las tropas lideradas por Shao Che, Shao Yang se preparó, solo para que Shao Xiang sujetara sus riendas. Shao Xiang advirtió. 14º hermano, la capital está en caos en este momento. Padre no te envió, ¿por qué metiste la nariz en este lío? Shao Yang frunció el ceño y apretó con más fuerza su espada. Mirando a su hermano menor, dijo con firmeza. 17º hermano, ¿quieres estar siempre en el suelo y mirar a los demás? ¿O quieres estar de pie y orgulloso por tu propio poder? Si quieres lo último, sígueme ahora. La cara de Shao Xiang enrojeció y saltó sobre su caballo sin dudarlo. Sacando su espada, declaró en voz alta. 14º hermano, no importa a dónde vayas, este hermano menor siempre te seguirá. Shao Yang asintió con aprobación, y contempló las imponentes puertas de la ciudad, desde donde resonaban sonidos de lucha y muerte desde el otro lado. El joven príncipe blandió sus espadas y endureció su mirada. Trayendo a las guardas reales personales, esta tropa que consiste en apenas 100 hombres, golpea el corazón de las tropas del emisario del suroeste, como un cuchillo caliente que rebana mantequilla. Se produjo una lluvia de sangre, que marcó el surgimiento de una nueva estrella del imperio en medio de la matanza. Capítulo 19 Uqiao llegó a la orilla del Chisui, Jing ya estaba esperando. La orilla opuesta tenía miles de caballos de guerra a la espera del retiro. Al ver a Chuqiao llegar aquí sola, nadie se sorprendió, y de inmediato actuaron para llevarla al otro lado del río. Chuqiao desmontó del caballo y saludó a Jing y a los demás. Chuqiao frunció el ceño y preguntó con gravedad. Jing, solo hay un puente flotante. Las fuerzas de emisario del suroeste se componen de más de 10.000 soldados. Podemos completar el cruce del río de día. Jing sonrió y asintió. Estas son las instrucciones del príncipe, por lo que debes ser preciso. Debo enviarte primero. Chuqiao se quedó quieta, y de repente una temerosa manifestación cayó sobre ella, y su rostro de repente se puso pálido, mostrando una señal de pánico. Jing preguntó. Señora, ¿qué pasa? Chuqiao ocultó rápidamente ese temblor de preocupación y sonrió. No, no es nada. Puedes llevarlos primero. Esperaré a Yan Sun. Jing frunció el ceño. Pero Su Alteza instruyó. No necesitas gastar más palabras. Date prisa y cruza el río. Jing, naturalmente, conocía los sentimientos que Chuqiao y Yan Sun se tenían el uno por el otro, y era algo con lo que no podía interferir. Se asintió y no insistió más. Una hora más tarde, el intenso choque de cuchillas resonó desde el sureste. Fue incluso más intenso que las escaramuzas anteriores encontradas en la capital. El corazón de Chuqiao tembló. Montó su caballo, cabalgando hacia el campo de batalla. Dama, ¿a dónde va? Jing entró en pánico y chilló. Me vuelvo a buscar a Yan Sun. En poco tiempo, vio a un grupo de aproximadamente 5.000 soldados que corrían hacia ella. Con trajes negros y armaduras, la bandera de guerra negra ondeaba en los cielos. Chuqiao estaba extasiada, y al acercarse, vio a Yan Sun acelerando hacia ella, con sus túnicas revoloteando detrás de él como las alas de un águila. Ah, Yan Sun, ¿estás bien? Chuqiao le dio la bienvenida y sonrió aliviada. Todo está bien, vámonos. Yan Sun respondió. Chuqiao asintió y echó un vistazo tras ella. ¿Dónde están las tropas de la guarnición del emisario del suroeste? ¿Por qué no vinieron? Yan Sun obviamente no usaría la historia de que se sacrificaron por el país para engañarla, así que sonrió y respondió. No te preocupes, vendrán pronto. Nos iremos primero. Vale. Sin dudarlo, lo siguió y se dirigieron hacia Chisui.
Con prisa, las tropas iniciaron el cruce del río. Aunque solo había un puente, en una hora la mayoría de los hombres y los caballos ya habían cruzado. Chu Qiao se colocó junto a Yan Sun y observó el cruce del río mientras la ciudad de Zhenguang estaba envuelta en llamas. De repente, ella dejó escapar un suspiro de alivio. Han sido 8 años. Finalmente hemos salido. Yan Sun suspiró y envolvió sus brazos alrededor de sus hombros. Con voz emotiva, dijo, bueno, ha sido duro para ti. Chu Qiao sacudió su cabeza, y sus ojos brillaron de felicidad. No, fuiste tú quien le dio sentido a mi vida, quien me motivó a vivir. Todos estos años nos apoyamos, nos ayudamos y nos cuidamos mutuamente, perfeccionamos los planes del otro y corregimos los errores del otro. Por eso precisamente pudimos sobrevivir día tras día en ese palacio corrupto. No nos debemos nada. Sí, no nos debemos nada. Desde hace mucho tiempo, hemos estado atados y nuestros destinos, unidos. Yan Sun reveló una tierna sonrisa. De hecho, Chu Qiao asintió con suavidad, nuestros destinos se han fusionado hace mucho tiempo. Su Alteza, todos los hombres han cruzado el río. Podemos irnos. Allin corrió e informó. Yan Sun. Chu Qiao gritó, no esperamos a la guarnición del emisario del suroeste. Yan Sun sacudió su cabeza. No te arrepientas, nos alcanzarán. Si se retira el puente flotante, ¿cómo cruzarán el río? Yan Sun ya había pensado en una excusa. Lentamente, explicó. Las fuerzas perseguidoras del imperio no nos interesan. Pueden ir por el camino oficial a Simaliang para reunirse con nosotros. Chu Qiao asintió. Oh, ya veo. Vámonos. Tras caminar unos pasos, la dama de repente frunció el ceño. Ella se tocó la cintura y de repente entró en pánico. ¿A dónde fue la señal de comando de Datong que me diste? Desapareció. Yan Sun frunció el ceño. La señal de comando era de gran importancia, por lo que también se puso ansioso. ¿Cómo puede ser? No lo llevaste contigo todo el tiempo. Trata de pensar en dónde podrías haberlo extraviado. Chu Qiao se rebuscó arriba y abajo 2 veces, pero no pudo encontrarlo. De repente, se golpeó la frente. Soy tan estúpida. Lo dejé en la bolsa de la silla de montar. Iré ahora por él. Yan Sun rápidamente la agarró del brazo, ya que de la nada, de repente tuvo una premonición siniestra. Añadió. Que alguien más se vaya. Puedes esperar aquí. Hay tantos caballos, como saben cuál es el mío. No te preocupes, volveré rápidamente. Antes de que pudiera detenerla, ella saltó al puente flotante. Su cuerpo ligero y frágil ni siquiera haría que el puente flotante se tambalee. Después de 1 minuto, ya había llegado al otro lado. Yan Sun ordenó a sus hombres que encendieran las llamas, solo para ver que Chu Qiao ya había encontrado su caballo y lo llevó a la orilla. Se detuvo, como si estuviera contemplando algo. Yan Sun se sobresaltó y gritó. Bueno, lo has encontrado. Date prisa. La dama levantó su cabeza. Su rostro era tan blanco como una sábana, pero su mirada se llenó de determinación mientras miraba fijamente a Yan Sun. En ese instante, como si fuera alcanzado por un rayo, Yan Sun apartó a Ying y comenzó a correr enloquecido hacia el puente. Casi al mismo tiempo, Chu Qiao sacó su espada y, sin dudarlo, golpeó el puente. El puente flotante cayó, y flotó río abajo junto con la corriente. Achu, ¿qué estás haciendo? Bramó Yan Sun con furia. La joven se quedó de pie junto a las olas de la corriente torrencial, con la mirada fija en Yan Sun, llena de convicción. Ella respondió. Yan Sun, acabas de decir que nuestros destinos se han unido. Desastre o prosperidad, estaremos juntos.
Es por eso que no me sentaré y te veré cometer un error tan grave. Con eso, Yansun intentó saltar al río, solo para ser jalado por Ajin y el resto. Él aulló: Achu, no seas estúpida. Vuelve de inmediato. Yansun, la razón de tu popularidad y la razón por la que los civiles anticipaban tu regreso a Yanbei se debió al gobierno benévolo del viejo maestro Yan. Nadie pudo tomar el control de Yanbei precisamente por la influencia duradera de su nombre. Yansun, no puedo quedarme parada y verte destruir estos cimientos, y preparar tu propia derrota. Yansun estaba en una rabia absoluta, y había perdido completamente su compostura habitual. Exasperado, él rugió: Achu, vuelve de inmediato. Construiremos un puente de cuerda. Cógelo desde allí, y vuelve inmediatamente. Esto es una orden. Chukiao sacudió su cabeza. En silencio, fue a montar a su caballo antes de girarse y decir: cometiste un error, así que debo corregirlo. Yansun, nos encontraremos en Simaliang. Si no llego en 2 días, lleva a los hombres a Yanbei primero. Llevaré a los soldados de la guarnición del emisario del suroeste hacia las tierras altas de Yanbei. Dicho esto, con un grito seco, blandió su látigo y golpeó al caballo, y desapareció en el campo de la pradera negra. Los 5000 caballos que habían perdido a sus jinetes la siguieron y se dirigieron hacia la majestuosa ciudad. Achu, el agua del río furioso se estrelló en la orilla del río, creando enormes salpicaduras que mojaron las túnicas de Yansun. Bajo el cielo negro y sin fin, todo lo que quedaba eran los ecos de sus aullidos molestos. Este mundo no es un parque de diversiones, y no hay opción de reinicio. Lo que podemos hacer es simplemente torcer nuestro destino antes de que el desastre se materialice por completo. Yansun, la razón detrás de lo que hago hoy probablemente te llevará muchos años entenderla. No estoy siendo comprensiva. Simplemente no quiero que seas cegado por la venganza. Espérame, traeré a todos estos soldados de vuelta para nuestra reunión. Arre. Capítulo 20 Comandante, hemos sido abandonados. Los soldados destrozados vagaban sin rumbo entre las multitudes. Estaban rodeados de enemigos. El avance había sido bloqueado, y su retirada había sido cortada por el enemigo. Estos soldados, lejos de casa, habían sido abandonados completamente. En todo el mundo, no había lugar para que volvieran. ¿Por qué? ¿Por qué nos abandona? Matadlos. Ja ja ja. Matadlos a todos. El apocalipsis está aquí. Bajemos al infierno juntos. El infierno abarcó toda la capital, y cada dirección fue un callejón sin salida para estos soldados. Descendieron hacia la desesperación enloquecedora, ya que se quedaron sin formación, sin estrategia, y solo pudieron confiar en su propia fuerza para combatirla. Los defensores de la capital real podrían finalmente respirar tranquilos después de ser presionados por los rebeldes durante toda la noche, y responder sin piedad, utilizando todos los medios posibles. A la vista, había pilas de cuerpos y ríos de sangre. Docenas de soldados imperiales la rodearían, mutilando sus cuerpos incluso después de la muerte, descargando completamente su ira. Shao Qi se sentó en su caballo y observó a su hermano, a quien nunca le había prestado mucha atención. El joven Shao Yang estaba cubierto de sangre, y su hermoso rostro estaba completamente ensangrentado. Incluso entonces, su espada continuó floreciendo, y se enfrentó al campo de batalla con una compostura sin igual. Séptimo hermano, el enemigo se está rompiendo. Muy bien, ya es hora. Shao Qi asintió. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de dar la orden, un gran estruendo vino de lejos. Desde la puerta noroeste parecía que había miles de nubes de trueno retumbando a la vez. Toda la ciudad de Zhenguang comenzó a temblar una vez más.
Todos detuvieron lo que estuvieran haciendo para buscar la fuente del ruido. Boom, 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 boom. La cacofonía envió escalofríos a todos. Era como si estuvieran enfrentando la furia de todo el cosmos. Todos levantaron sus cabezas para mirar el cielo distante. La espada de un guerrero Yanbei todavía estaba enterrada en el hombro de un soldado imperial, pero se olvidó de sacarla. Un guardia imperial puso su espada en el cuello de un luchador de Yanbei, pero se olvidó de bajarla para acabar con su enemigo. Con un estallido ensordecedor, la puerta oeste se abrió de golpe, y 5.000 caballos entraron como un diluvio en la refriega, y de inmediato formaron una cuña en las masas de soldados. Los defensores de la capital recordaron instantáneamente las tácticas utilizadas por Yan Sun al sacrificar el 16º campamento. Sus caras eran placadas, y sus rodillas se doblaron. En este momento, se colocó una bandera de guerra de águila de hierro negra en la puerta de la ciudad. Una frágil pero firme figura femenina estaba debajo de la bandera, y con gran fervor, ella gritó: «Luchadores de Yanbei, no habéis sido abandonados. Escuchadme, obedecedme, seguidme, os llevaré a casa». 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Después de una breve pausa, surgió una abrumadora oleada de aplausos. «Regresad a Yanbei, volved a Yanbei, regresad a Yanbei». Los hombres desesperados se aferraron a esta ramita de esperanza, y como una inundación, se acercaron a la puerta oeste. «Séptimo hermano, 14º hermano, ¿quién es esa?». Shao Yang miró a Chu Qiao y vaciló en hablar. Shao Qi continuó sentado en su caballo, y miró de reojo esa silueta bajo esa orgullosa bandera, y abrió la boca. «Los dos, recordad esto bien. Que las mujeres se convertirán en la mayor amenaza para el imperio Xia. Si queremos reconstruir el imperio, ella será uno de los mayores obstáculos». Las llamas de la guerra se volvieron a encender. Hoy, en la torre de vigilancia del lado noroeste de la capital, todo el imperio Xia recordaba su nombre. 8 años atrás, ella entró en el palacio como esclava, pero hoy, dirigió a las últimas fuerzas armadas de Yanbei lejos del imperio, y se dirigió a las tierras más allá de la ciudad de Zhenguang. Chu Qiao aún no lo sabía, fue precisamente este movimiento de hoy lo que rescató a Yanbei de una derrota abrumadora y resucitó al gobierno de Yanbei. Al mismo tiempo, creó el primer poder militar para sí misma en esta era caótica. Todos los restos de la guarnición del emisario del suroeste prometieron lealtad eterna a esta dama aparentemente frágil y débil. De aquí en adelante, seguirían a este líder en campañas en todo el continente occidental Meng y mantendrían su promesa para siempre. No importa cuán difícil sea la situación, permanecerían fieles y leales a Chu Qiao por el resto de sus vidas. Esta mujer frágil, debido a esto, sin saberlo, había dado sus primeros pasos en el camino que la llevó a convertirse en lo que la gente más tarde llamó la princesa Xiuli.